Como les decía, vamos a hablar hoy de la incertidumbre. La incertidumbre que no la sabemos manejar. De hecho, no la sabemos decodificar en su justa proporción. Y hoy vamos a darle una connotación interesante a la incertidumbre como herramienta para crecer. La incertidumbre es necesaria para crecer. Ese es el tema de hoy. Y fíjate que nosotros, los seres humanos, no sabemos manejar. Les pregunto, o les estaba preguntando, ¿qué piensan de la frase la seguridad no existe? La seguridad no existe. ¿Usted cree eso o usted es de los que dicen, no, sí, está seguro, hay cosas seguras? No, señor. Fíjate qué interesante, ¿no? Yo les digo algo, la seguridad no existe. Nosotros no podemos ir a buscar una cosa segura. Lo único seguro es Dios. El único dato estable que nosotros tenemos es el perdón de Dios, el amor de Dios, ¿sí? La misericordia. Pero ¿saben algo? Estamos en una vida donde vamos a tener muchos encuentros con la incertidumbre. Por ahí leía yo que la incertidumbre provoca un sentimiento de no estoy seguro, ¿no? O sea, de inseguridad. Y la inseguridad es el inicio de la falta de fe. Escuchen esta conexión. La incertidumbre provoca inseguridad, la inseguridad es el inicio de la falta de fe, ¿sí? Pero cuando yo tengo fe, es el inicio del fin de la incertidumbre. O sea, cuando nosotros añadimos el tema fe, yo sé que el escenario es aterrador o el escenario no es seguro, pero tengo que tener fe. Cuando entiendo que tengo que tener fe, cuando entiendo que tengo que tener fe para transitar un escenario de incertidumbre, cuando yo entiendo eso, ¿sí? Fíjate qué interesante, yo ejerzo la fe. En ese momento, muchachos, la incertidumbre fue necesaria para que ejercieras la fe. Y fíjate qué importante es eso, ¿no? ¿Por qué tú y yo nos cuidamos? ¿O por qué sería bueno que nos cuidáramos? Porque existe una incertidumbre sobre la salud, ¿cierto? O sea, si tú y yo fuéramos inmortales y nunca te mueres y pasa lo que pasa, o sea, fueras una persona que ni siquiera te cuidara, porque ¿para qué me cuido? ¿Sí? El otro extremo, ¿para qué me cuido si igual me voy a morir? Dicen algunos, ¿no? Lo que pasa es que no sabes cómo te vas a morir por no cuidarte. Ese no es el punto de hoy. El punto de hoy es que la incertidumbre es buena, muchachos. Es buena. Es importante saber que la incertidumbre es necesaria para nosotros. Les voy a abrir una presentación que les hice con mucho cariño sobre este tema de hoy, ¿sí? Entonces, la incertidumbre es necesaria para crecer. Ese es el título de nuestra presentación hoy. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que ver la incertidumbre? ¿Cómo nosotros tenemos que ver de la incertidumbre? Tú tienes una idea, ¿no? Obviamente, nosotros es algo realmente negativo. Piénsalo. Obviamente, por todo este preámbulo que hemos hecho hoy, ya sabes la respuesta. No es negativo, ¿no? No es negativo. El problema de nosotros es que es incómoda la incertidumbre. Es necesaria, pero es incómoda. La mayoría de las cosas incómodas son convenientes. Por ejemplo, cuando vas al gimnasio es incómodo el ejercicio. El otro día mi coach me decía, tú estás generando estrés en el músculo para que el músculo crezca, ¿sí? La incertidumbre es parte de esas incomodidades de la vida. Pero nosotros nos han vendido de alguna manera un sueño de una vida donde no hay incertidumbres, donde vivieron felices para siempre, donde... ¿Sí me explico?
Y resulta que la vida es totalmente otra cosa. La vida tiene incertidumbres. Hay muy buenas razones para pensar que la incertidumbre es positiva. Y yo quisiera cambiar ese paradigma hoy con ustedes, si me lo permiten, ¿no? Por el bien de nuestra supervivencia, nosotros necesitamos respuestas. Necesitamos respuestas. Tú y yo necesitamos tener respuestas. Tenemos que resolver el tema: dónde vamos a comer, cómo nos vamos a vestir, dónde vamos a vivir. Esas respuestas son necesarias. ¿Cómo voy a criar a mis hijos? ¿Cómo voy a poderlos mantener? ¿Cómo voy a poder vivir en mi vejez? Todas esas preguntas se las hace uno, ¿no? Y ese impulso de esas preguntas hace que nosotros seamos un poco apresurados para las respuestas. Ahí está el reto. Estamos rápidos, quiero una respuesta. Y ahí la incertidumbre de no tener la respuesta es donde juega un papel fundamental, porque la incertidumbre básicamente tiene una mala reputación, ¿sí? Por alguna razón nos han vendido de que debemos tener la respuesta para todo, ¿cierto? Tenemos que tener las respuestas para todo. Y la incertidumbre nos desafía a pensar. Acuérdense lo que hemos dicho muchas veces: no sabemos pensar y no sabemos pensar bien. Fíjate, son dos cosas: aprender a pensar y después que ese pensamiento sea bueno, conveniente. Entonces, es muy común, ¿sí?, que cuando nos encontremos con un problema, cuando nos encontremos con un cambio de escenario, surja la incertidumbre. Pero fíjate qué importante: en un mundo cambiante como el que estamos viviendo ahora, pleno siglo XXI, lo más seguro es que nos encontremos con escenarios de incertidumbre, con escenarios donde no sabemos qué es lo que va a pasar. Y ahí es donde nosotros perdemos el pedal de la fe, porque le damos más peso a la angustia, a la ansiedad, que a la certeza, entendiendo que la incertidumbre va a presentarse. Nuestro Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero yo vencí al mundo. Acuérdate, va a haber incertidumbre, vamos a tener tiempos difíciles, vamos a tener tiempos complicados, pero eso no es negativo. Lo negativo es cómo nosotros manejamos esos tiempos, cómo tú y yo los manejamos. La incertidumbre ciertamente nos desafía y nos provoca a pensar en algo que debemos reflexionar en ese momento. Es decir, la incertidumbre sería un trampolín hacia un pensamiento más grande. ¿Qué pasa en la vida de una persona que está en una necesidad? Hay incertidumbre, no hay trabajo, no hay oportunidades. Sale y provoca las oportunidades. ¿De dónde han salido las grandes empresas? De la miseria, de la nada, de las situaciones pésimas que tenían los directivos. O sea, cuando tú evalúas Disney, Apple, todas estas marcas espectaculares surgieron en la depresión, surgieron en las situaciones más complicadas, en la incertidumbre. Entonces hay que abrazar la incertidumbre. Tenemos que reformularnos esa creencia de que la incertidumbre es mala. Hay que cambiarlo, no es algo negativo. ¿Ah? Ahora, la siguiente pregunta es: ¿por qué nos cuesta tanto manejar la incertidumbre? ¿Por qué a ti y a mí nos cuesta manejar la incertidumbre, no? El problema es que nos han vendido que tener la respuesta instantánea es símbolo de éxito. Y eso tiene mucho que ver con el colegio, ¿no? En el colegio nos hacían una pregunta, había que responder, ¡pum!, en el momento. No hay lugar para la reflexión, la meditación. No. Nada de meditar, nada de reflexionar, nada de reencuadres, de aprendizaje. No, señor, ahí es caletre, le decíamos nosotros, ¿no? O sea, yo recuerdo que yo muchas cosas las aprendí al caletre, muchas. ¿Por qué? Porque había que pasar un examen y había que responder rápido. Esa era la medida del aprendizaje. No había una situación donde tú de verdad razonaras la respuesta. Nada que ver. O sea, había un patrón de aprendizaje basado en respuestas instantáneas. Y asociamos respuesta rápida con éxito. Tengo que tener la respuesta rápida, ¿sí? Entonces, y ahora en este mundo del siglo XXI tenemos dispositivos que nosotros vamos allí y ahí está la respuesta rápida. Está la respuesta rápida. Es interesante
cómo hay algunos estudios que demuestran que si las personas buscan algo en Google, escuchen esto, lo saqué para ustedes, están menos dispuestas a enfrentarse a un problema o una pregunta más adelante. Imagínese usted, yo he buscado Google muchas cosas y la mayoría de nosotros googleamos, pero ¿sabes qué termina quitándonos a nosotros el hambre por buscar respuestas? Porque ya las respuestas están allí. ¿Estoy en contra de Google? No, ¿no? Fíjate algo. Hay un estudio muy interesante que dice que solamente el 25% de las publicaciones en Internet se abren antes de que se compartan y se les dé me gusta. O sea, el 25% de las cosas que tú ves por ahí me gusta y son compartidas, el que le dijo me gusta y lo compartió no lo vio. No lo vio. Ya le había dado me gusta antes de leerlo. Tal vez por cortesía con el autor, tal vez por afinidad. No, si lo publicó Pablo Coelho, eso es bueno, dale me gusta. Si lo publicó fulano, dale me gusta. Pero no profundizamos, estamos otra vez en lo que hemos dicho, estamos en una vida superficial. O sea, dale me gusta, eso es bueno. Y no verificamos y no chequeamos. A mí me pasó una vez que yo le di me gusta y compartí una imagen, pero yo la leo, yo no comparto cosas que no leo. Compartí la imagen, pero era de una institución que no me convenía mover ni promover. El mensaje era bueno, pero los valores que rigen a esa institución son muy malos, entonces yo quedé como que si yo los promuevo a ellos, ¿no? Después tuve que aclarar. Pero era porque tenían un loguito chiquitico por allí abajo que ni siquiera se veía. Yo no me di cuenta, yo soy volado, no me gustó el mensaje, qué bonito lo que dice, compártelo. Hay que ser más profundos, menos superficiales, ¿sí? Entonces, la incertidumbre parece algo malo, pero no es nada mala. La incertidumbre nos desarrolla eso que llaman mente crítica, muchachos. La mente crítica la necesitamos. La mente que se hace preguntas. En las preguntas están las respuestas. Así que cuando tú estés en frente de momentos de incertidumbre, no estés buscando respuestas rápidas. Por eso la humanidad se ha metido en problemas por buscar respuestas rápidas. Hay gente que se ha casado con la persona que no era buscando una solución rápida a su soltería. Hay gente que ha empezado cosas buscando una respuesta rápida. Me voy a meter en eso y resultó siendo una pirámide, una cosa ilegal por buscar una respuesta rápida, por buscar un atajo. Hay gente que ha dañado su salud por buscar un atajo. Pues no, me voy a operar con el peluquero. Estoy exagerando, ¿no? Pero algo así. Porque él es más barato y me garantiza que voy a recuperarme rápido. ¿Sí? Nos gusta el atajo, no nos gusta la incertidumbre, pero yo quiero que eso lo cambiemos hoy, ¿sí? Si usted está viendo esto en este momento y está aquí, le voy a hacer un llamado a que no desprecie los tiempos de incertidumbre, sino que se dé cuenta de que por algo están allí, por algo usted tuvo que vivir una herida, una pérdida, una incertidumbre. Decía alguien por allí que las heridas son la puerta a la luz, y es verdad, cuando tú te lesionas por algo, hay un aprendizaje, ¿sí? Yo recuerdo que hace algunos años mi esposa se cayó de una escalera en medio de un fin de semana que teníamos muchos compromisos y un viaje y una cosa que después tuvimos que ir al viaje pero con silla de ruedas, una cosa que nos pasó y yo te aseguro que ella aprendió la lección de esa escalera, porque cada vez que se monta en una escalera hacer algo parecido recuerda ese momento. Las heridas nos dan luces, los tiempos difíciles nos fortalecen, la incertidumbre nos hace pensar y es tan necesario pensar, muchachos. A lo mejor tu negocio no se ha movido como tú pensabas, tienes un tiempo de incertidumbre en tus finanzas. Pregúntate por qué, ¿cómo hago para ser mejor en mi negocio? ¿Cómo hago para ganar más dinero? ¿Cómo hago para vender mis productos? Esas preguntas son las que nos obligan. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido que aprender, reaprender, desaprender? Porque la necesidad nos obligó.
porque las cosas nos cambiaron el guión y les tengo noticias, el mundo entero cambió. No fue por el COVID, es que venía un cambio. El COVID lo que hizo fue acelerar el cambio. Pero ¿saben algo? Cambió. Tú decides si ese cambio va a ser para bien o para mal. Porque los cambios son buenos cuando tú decides que sean buenos. Y hay cambios que la gente hace y son muy malos. Ya lo hemos dicho varias veces. Entonces, ¿por qué nos cuesta manejar la incertidumbre? Porque quiero respuestas rápidas, porque quiero la instantaneidad, porque parece incómodo no tener la respuesta, porque no es exitoso si no respondo rápido. No. Cuando nosotros hacemos el curso de oratoria, nosotros le enseñamos a la gente a improvisar. Y le decimos, cuando usted pueda, improvise decentemente, pero cuando usted no sepa algo, diga, y le damos la técnica para que usted diga, no sé, decentemente. Para que usted, no importa, no hay problema en no saber. El problema está en inventar. El problema está en crear cosas que no sé y entonces habla de sandeces y cosas que tú no estás dominando. ¿Sí? Entonces tú y yo tenemos que entender que la incertidumbre nos pone en mente crítica, cosa que es bueno. Ahora, fíjate algo. Vamos a encontrar valor frente a la incertidumbre. Y quiero citar un episodio que vivió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Salud. Eran los esclavos, estaban sometidos. Y Moisés, motivado por Dios, fue el encargado de liderar ese éxodo de israelitas hacia la tierra prometida. Pero ellos tenían 400 años de esclavos. Cuando sale Moisés con ese éxodo, ¿sí? Habían pasado 40 días y Moisés estaba en el monte recibiendo instrucciones y como habían pasado 40 días, escucha esto, venían de 400 años de esclavitud, pero pasaron 40 días y no había respuesta. No bajaba Moisés. No teníamos la respuesta inmediata e instantánea. ¿Nos parecemos tanto a ellos? Que ellos hablaron con Aarón y le dijeron, Aarón, necesitamos un Dios que nos guíe. Y le dijeron a él, y Aarón le dijo, traigan oro, traigan los zarcillos, traigan todo, lo fundió y les hizo un becerro de oro y les dio su Dios. Imagínate esa locura, cuando Moisés baja, transformado, o sea, una cosa, estaba recibiendo instrucciones. Si tú esperaste 400 años de esclavo, ¿por qué te desesperas 40 días? ¿Por qué? Porque somos seres humanos increíbles, ¿sí o no? En el libro de Josué 1.9 dice, 1.6, perdón, dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Ya después, cuando encuentran la tierra prometida, los dos espías, solamente Josué y Caleb, entienden el mensaje, entienden que Dios los va a acompañar y empiezan a vivir en la fe y no en la vista. Son más grandes, pero los frutos son más grandes, ellos son fuertes, pero nosotros tenemos un Dios más fuerte, ¿no? Entonces ahí es cuando empezamos a leer estas joyas que están en la Biblia, donde nos llaman a la valentía, muchachos. Donde nos llaman a nosotros a ser valientes. ¿Y qué significa ser valientes? Ser resilientes, no estar pendientes de, ay, es incierto, yo quería más seguridad, yo quería que todos los semáforos estuvieran en verde para poderme mover. Es imposible. No se puede pretender que la vida en nosotros, que nuestra vida esté todo en bajada para poder nosotros deslizarnos, porque si no, no me muevo. No, ¿dónde está la fe? La fe está en que agarres la incertidumbre y digas, esto es incierto, pero Dios es cierto. Esto es complicado, pero Dios me equipa, Dios está allí. Yo soy fuerte y valiente. Escuchar el llamado de Dios, ¿sí? Entonces, piensa un poquitico, ¿no? Josué se estaba preparando para llevar a los israelitas a Canaán.
un lugar prometido por Dios para el pueblo de Israel, pero que estaba invadido de un ejército de enemigos. ¿Sí? Estaban allí. Y Dios le había prometido esa tierra. Dios se las había prometido. El viaje fue largo, ¿sí? Fue duro, fue lleno de incertidumbre, duró 40 años. Pero ¿saben algo? Por eso Dios le recuerda a Josué en unos versos anteriores, le recuerda, porque él sabe cómo está la mente y el corazón de Josué, él sabe lo que es la incertidumbre. Dice, le recuerda, Dios a Josué le dice, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente. Dígame si no es una belleza saber que Dios es un Dios detallista, que entiende tus miedos, que entiende tu resistencia al cambio. Dios conoce las preocupaciones secretas que todos tenemos. Dios conocía las preocupaciones secretas de Josué. Dios sabía que había ansiedad, que la ansiedad puede paralizar a cualquiera. Claro que sí. Por eso le recuerda, acuérdate que yo estuve. A veces nosotros tenemos que hacer un recuento de los milagros del pasado que Dios ha tenido en nuestra vida. Cuando empiece la ansiedad a hacerse presente por la incertidumbre. Pero no es la incertidumbre la causante, es nuestra manera errada de ver la incertidumbre. ¿Sí? La vemos como algo negativo. La ansiedad se presenta. Acuérdate de ya lo que Dios hizo. Dios ya hizo cosas por ti. Dios te ha sacado de la muerte. Dios te ha bendecido con una familia. Dios te ha dado a ti muchos milagros. Pero se nos olvidan los milagros. ¿Por qué tenemos ansiedad? Si ya tú tienes 60, 50, 40, 30 años viviendo milagros cotidianos que se te olvidan porque hay un momento de incertidumbre y un momento de ansiedad. Se te olvida que somos privilegiados. Se te olvida que Dios nos perdonó. Se te olvida que nosotros le hemos fallado. Y que Él tiene la respuesta. Eso se nos olvida con mucha facilidad. Tú y yo tenemos que entender que el miedo y la ansiedad siempre van a estar allí tratando de sacarnos. Cada vez que tú salgas de tu zona cómoda, va a haber incertidumbre. No huyas. No la veas como algo malo. Aférrate, o sea, abandónate a la fe. Sé fuerte y sé valiente. Te voy a decir algo. No importa cuán incierto pueda sentirse el panorama, Dios ya tiene el resultado en la mano. Dios ya conoce el resultado. Dios estuvo, está y estará. Ya conoce cada situación. Y Él promete nunca dejarnos y nunca abandonarnos. ¿Sí? Tenemos que tener esa claridad. No va a desamparar a los que se acerquen a Él. A mí esto me da tranquilidad, a mí esto me da alegría. Y me pone a pensar en cuántas veces nosotros hemos perdido la paz simplemente por tratar de tener el control, porque interpretamos muy mal la incertidumbre. La incertidumbre es algo que siempre va a estar allí cada vez que salgas de la zona de confort. Ahora, tú no quieres tener incertidumbre, no salgas de la zona de confort. Pero tú no vas a poder crecer en la vida si tú te mantienes en la zona de confort. Quiero cambiar, quiero transformar, quiero hacer mi vida una vida de excelencia. Tienes que salir de la zona de confort. Pero salir de la zona de confort me presenta un panorama incierto. Tienes que enfrentar la incertidumbre como algo bueno. Eso te va a poner a pensar, a crear, a hacer, y vas a poder sacar el tigre que hay en ti, el campeón que hay en ti. Pero ese campeón no va a salir si no tienes incertidumbre o si no usas la incertidumbre para pensar en cómo salir adelante. ¿Sí me explico? Todas las historias que tú has visto. Mira, en el libro El toque de Midas de Donald Trump y Robert Kiyosaki, ellos hacen un énfasis tremendo al tema incertidumbre. Ellos hicieron un estudio y analizaron, hicieron cuenta de que la gente rica, la gente poderosa, la gente que ha logrado su sueño, es gente que ama los tiempos inciertos, porque en los tiempos inciertos, según ellos, está la oportunidad. Claro que sí, está la oportunidad. Y tú y yo tenemos que entender que las oportunidades se visten de ropa de trabajo, de ropa incierta.
Porque si fuera seguro lo haría todo el mundo, y al hacerlo todo el mundo ya no sería una oportunidad, sería mayoría. ¿Sí me explico? ¿Por qué la mayoría no invirtió cuando había que invertir? Porque era incierto. Ya después dicen, ay, yo hubiese invertido, era tan barato comprarse una casa. No era barato, era igual de difícil, pero requería de trabajo, de enfoque y de salir de la zona cómoda. Jamás va a estar todo a favor, jamás. No, pero es que antes era más fácil. Nunca fue fácil, nunca fue fácil. O sea, a mí me dicen, no, pero es que tú, Rafael, tú viviste la época donde había crédito y se podía. Bueno, había crédito, sí, pero había que pagar ese crédito. Y pagar ese crédito no era fácil. Había que fajarse. Yo recuerdo que nosotros compramos un apartamento y por 3 años estuvimos pagando fue por 18 meses la inicial. Pero una cosa era bastante dinero para poder reunir la inicial. El compromiso de pago era 3 veces lo que ganábamos. Pero fíjate tú, era incierto. Y eso nos puso a pensar y nos puso hábiles en nuestro negocio y empezamos a producir 4 o 5 veces más para pagar la deuda. ¿Fue fácil? No fue fácil. La incertidumbre nos obligó. ¿Me explico? Cuando una persona tiene un diagnóstico que no es favorable, que le genera incertidumbre a la vida, porque uno cree que tiene la vida comprada, que uno es eterno, que nunca se va a morir, que nunca se va a enfermar, hasta que un médico te dice, estás en problemas. Lo que estás haciendo no está bien, tienes un problema aquí, tienes un problema allá, esto hay que atenderlo, esto hay que quitarlo, esto hay que operarlo, empiezan a salir esos problemas o esos términos que todos odiamos, ¿no? Hay un carcinoma, hay un elemento recrecido, ¿sí? Que no debería ser tan grande. Bueno, eso genera incertidumbre. Pero esa incertidumbre te obligó a estar más saludable, a tomar medidas, a pensar en la salud. Si no tienes la incertidumbre, de repente llega la enfermedad, está muy avanzada y ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Porque cuando se podía hacer, no enfrentaste el problema. Y ahí está la tragedia más grande de nosotros, en huir de los tiempos difíciles. Porque le tenemos miedo y pensamos que tener incertidumbre no está dentro del mapa y vivieron felices para siempre. ¿Sí me explico? Todo eso tú y yo lo tenemos que pensar, repensar y ¿sabes algo? Ahí es cuando yo digo, necesitamos aumentar nuestra fe. Necesitamos pedirle a Dios que nos aumente la fe. Porque somos de fe escasa, somos de una fe cíclica, emotiva, nos desanimamos con mucha facilidad. Olvidamos con mucha facilidad los milagros, los favores. Olvidamos con mucha facilidad que Dios nunca nos ha abandonado y nunca nos va a abandonar. Así como estuvo con Moisés, también estará con nosotros. Así como estuvo contigo en el pasado, también estará contigo. A veces yo, cuando estoy orando, le digo, Dios, así como me has bendecido a mí, bendice a mis hijos, Señor. Así como me has abierto puertas a mí, ábreselas a ellos. Así como yo he podido construir un hogar, que ellos también puedan. Yo pido la misma bendición y más superior a mis hijos. Y a veces digo, pero ¿qué te pasa, Rafael? Si Dios te acompañó a ti, ¿por qué no los va a acompañar a ellos? Son tus hijos. Y me quedo tranquilo. Porque yo estoy seguro que Dios me acompañó a mí porque mis padres también me pusieron en sus manos. Y yo estoy poniendo en sus manos a mis hijos, ¿no? Entonces, debemos bajarle la ansiedad. La ansiedad se provoca, ¿por qué? Por la incertidumbre mal manejada. ¿Sí? Mal manejada. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Para concluir. Número 1, reconoce tus limitaciones. Reconoce que no tienes que tener todas las respuestas. Reconoce que tú eres un ser humano que falla, que se equivoca. ¿Sí? Reconoce que nosotros, para poder entrar en la zona de lo posible, debemos salir de la zona cómoda. Pero entrar en lo posible es sinónimo de incertidumbre. Cuando yo entro en la zona de lo posible,
estoy exponiéndome a la incertidumbre. Así que reconoce, eso es una limitación de nosotros, los seres humanos. Segundo, establece expectativas, pero ten expectativas altas. No tengas expectativas. Mira, cuando David se enfrentó a Goliat, su expectativa es que yo lo acabo, yo mato a ese gigante. Él tenía la expectativa de que Dios lo iba. O sea, tú vienes conmigo con una lanza, yo voy contigo en el nombre del Dios de los ejércitos de Israel. Increíble la expectativa. Ten una expectativa. Ojalá tengas un sueño que parezca imposible. Ojalá tengas una meta de esas que la gente diga, wow, se volvió loco. ¿Cómo es eso cómo es eso que quiere ganar 40 veces más de lo que se ha ganado en su vida? Tiene que ser así, una expectativa alta que requiera de un Dios poderoso, que requiera de un Dios que te saque de la zona cómoda. ¿Sí? Que la gente cuando voltea a ver tu sueño hecho realidad, diga, Dios existe. Dime si no es una maravilla. Y número 3, acepta las declaraciones de Dios. Acepta que Él no nos abandona. Cuando yo digo acepta las declaraciones de Dios, acepta su palabra, acepta sus promesas. Acepta que Él nunca nos abandona, acepta que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Acepta que las lágrimas de hoy no se comparan al gozo que viene. Acepta que nada podrá separarte del amor de Dios. Acepta la verdad, acepta que todo pasa para bien. Acéptalo. Esas son declaraciones de Dios. Por eso es que hay que pasar tiempo con Dios, revisando, aprendiendo, leyendo, meditando su palabra. Porque allí está el pasaporte para poder vencer la ansiedad, el miedo y entender que la incertidumbre nos pone a pensar. ¿Sí? Muchachos, muchísimas gracias. Yo disfruto muchísimo poder estar juntos en este compartir. Y hay una oración que me llegó para el tema de la incertidumbre. La iba a poner, pero después me di cuenta que no la puse. La oración dice así: Dios, sé que puedes disponer todas las cosas para el bien de quienes te aman. Pero ahora mismo estoy abrumado por lo que sucede a mi alrededor. El futuro se siente incierto y quiero entrar en pánico. Por favor, ayúdame. Recuérdame tus promesas. Lléname de valor y fuerza para hoy y esperanza para mañana. Durante los próximos días, úsame para poder hablarle a mi corazón y animar mi alma. En el nombre de Jesús. Amén. Por encima de todas las cosas, ojalá podamos tener una relación con Dios y no una religión. Ojalá tú hoy puedas iniciar esa reconciliación entre Dios y tú, porque el hombre y Dios están peleados por el pecado y se necesita una reconciliación. Y Dios se diseñó un plan a través de Jesucristo para podernos reconciliar. Cuando tú haces una oración y reconoces que Cristo es tu Señor y tu Salvador, activas una promesa de vida eterna. Reconoce que necesitas a Dios. Reconoce que lo necesitamos en la vida. Si tú quieres hacer esa oración, no sabes cómo hacerla, es una oración sencilla, pidiéndole perdón, reconociendo que Dios está o debe estar en el centro de tu vida y reconociéndolo como tu Señor y Salvador. Eso es todo lo que hay que decir. No es nada religioso. No es que te cambies de religión. Al contrario, es que entres en una relación personal con Dios. Escríbeme al 0414-340-3023. Ahí está en el chat de Zoom el número. Lo vamos a poner acá. 0414-340-3023. Por WhatsApp me escribes y yo te envío la oración. Y podemos iniciar incluso, puedes formar parte de un grupo que todos los días le enviamos una palabra de aliento bíblica, una reflexión del versículo del día a una comunidad que cada día va creciendo más. Si quieres formar parte de ello, haz esa oración, escríbeme y conversamos. Para mí siempre es un gusto. Gracias por darle like a nuestros videos, a nuestro podcast, por seguirnos en las redes sociales, por estar aquí cada domingo, por ser parte de esta gente excelente que quiere cambiar su vida. Que Dios me los bendiga, que tengan un día extraordinario y que todas las cosas pasen para bien. Y recuerden, la incertidumbre nos obliga a crecer. Chao, chao. Dios me los bendiga.